Araceli Jarra. Ara- Buenos días a todos. Buen día, Buenos días. Buenos días a todos, los saludo otra vez. Buenos días desde México. Perdón por haber entrado a su clase y todavía estaba Nieves Gómez. Voy a, si quieren, ustedes me dicen cuando sea una clase continua, si necesitan unos 5 minutos de descanso, podemos iniciar 10:05, con lo que se levantan un poco, se estiran, van por una taza de café, en fin, porque 3 horas, bueno, pues es complejo. Entonces, pues si quieren, dejo 5 minutos para ir por una taza de café, se levantan tantito, se estiran y en 5 minutos ya iniciamos. Gracias, profesor. Muy bien, bueno, pues 5 minutos de descanso. Para la siguiente clase que tengamos así corrido, yo entro 10:05 para darles 5 minutos de descanso y puedan, bueno, por lo menos levantarse a tomarse un café. Bien, bueno, pues vamos a seguir entonces con nuestra clase, con el tema que traíamos el día de ayer y que empezábamos a revisar sobre cuáles eran esas aportaciones novedosas del cristianismo a la antropología filosófica. Y habíamos revisado ya algunos puntos. ¿Alguien me quiere hacer un recordatorio rápido a mí y a todos de qué puntos habíamos revisado?
Sí, si gusta yo le puedo dar un recordatorio. Veíamos que el cristianismo había aportado conceptos como, por ejemplo, la voluntad, la libertad, la providencia, el espíritu que nos participa de la fe, el amor, no, pero no es amor del eros que hacían los antiguos, sino más bien un descenso, una donación, la espera, lo ilimitado del amor y entre otras cosas. Ok, muy bien. Gracias, Andy. Jos, ¿ibas a decir algo también? No, ok. ¿Alguien quiere agregar alguna otra idea sobre este repaso rápido para poder hilar el siguiente apartado? Pues yo destacaría especialmente como el valor de la persona, ¿no? Es decir, el valor, la integridad, la profundidad, eh, esa singularidad pues como el sentido de lo ético, ¿no? Desde ahí viene otro sentido de los derechos humanos y todo eso. Muy bien, gracias René. Sí, efectivamente, y sobre todo el valor que le da como a la unidad, es decir, la persona en su totalidad, de manera integral, no fragmentada, ¿no? Esa es como una de las, pudiéramos sintetizar todas las aportaciones en esto que nos dice, René, ¿no? Y que en eso entonces radica pues su dignidad, la dignidad de la persona y la dignidad también por ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Decíamos, hay en la revelación una centralidad de la persona, ¿no? La persona es la criatura especial de Dios, ¿no? En fin, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues otro elemento que también aporta novedad y aporta contenido a la antropología filosófica, pues es el tema de los valores. En la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento, podemos darnos cuenta de repente que hay lo que se llama transmutación de valores, sobre todo si alguien ha leído la filosofía de Nietzsche, pues él habla de una transmutación de los valores. El fin es llegar al hombre superior y entonces hay que dejar los valores antiguos, los valores de los esclavos, para poder hacer una transmutación, es decir, cambio de valores hacia otro modelo antropológico. En este caso era pues el hombre superior. Y en esa transmutación de valores, Nietzsche proponía dejar estos valores antiguos, estos valores del esclavo, del camello, también utiliza esa figura, por los valores del hombre superior, por los valores no del esclavo, sino del amo. Y bueno, esto se ha visto en la historia del pensamiento. Bueno, el cristianismo también propone un cambio, una transmutación de valores. Y es una transmutación de valores muy, muy novedosa también, distinta a lo que se había propuesto. Por ejemplo, en Mateo 5, 3, 12, que seguramente todos hemos escuchado o leído las bienaventuranzas, hay una propuesta nueva de jerarquía de valores, de unos valores distintos, totalmente distinto a lo que se entendía en el ámbito del valor, porque resulta que en esta nueva jerarquía de valores hay un cambio, ¿no? Una transmutación en términos nietzscheanos, podríamos decir, a valores que probablemente no eran reconocidos como valores, sino podían haber sido reconocidos como debilidades. Y el cristianismo viene a realzar, por ejemplo, la simplicidad, ¿no? La simplicidad, la pureza, la limpieza de corazón. En Mateo 18:1-5 dice asemejarse a los niños, ¿no? Asemejarse a los niños. Cómo los niños son simples, son puros, tienen limpio el corazón, tienen unos valores que, lejos de ser despreciados, son valores que vienen a reposicionarse en la experiencia humana,
son valores que nos humanizan. Y por eso hay una transmutación, un cambio, un giro en la escala de valores. No se diga en Marcos 9:35, donde se habla de el servicio y humildad como valor de poder, como valor del que dirige, como quiere ser el primero, sirve, ¿no? El servicio, la humildad, son otros valores que vienen a formar parte, pues, de esta nueva estructura, nueva escala axiológica, y que tienen que ver con una forma de entender quién es el hombre. ¿De acuerdo? Las escalas axiológicas siempre van a responder a una antropología, porque nos van a decir justo que estos valores son las características propias de cómo entendemos a la persona. Entonces, lejos de entenderla como un hombre superior, como un ser poderoso, absoluto, con pretensiones lejos de la realidad personal, la propuesta es estos valores que recuperan lo esencial de la persona. Valores, como ya dije, el servicio, la humildad, la pureza, la limpieza de corazón, el que sufre, el sufrimiento le viene a dar otra nueva interpretación al sufrimiento, y esto lo podemos ver en las bienaventuranzas, ¿no? Feliz el que llora, feliz el que sufre, feliz el que busca la paz, feliz pareciera que en estas descripciones de las bienaventuranzas, estos valores que probablemente eran rechazados o huimos de ellos incluso, ahora con ellos podemos alcanzar una plenitud llamada felicidad. Entonces hay un cambio distinto, y esto nos lleva a encontrar una nueva sabiduría, la llamada sabiduría de la cruz. Es decir, aceptar el drama humano que es sufrimiento, que es pérdida, el drama humano que es muerte también, aceptar ese drama humano, pero con una actitud distinta, con unos valores distintos. No huir de él, tampoco buscarlo, sino incorporarlo al drama de mi existencia personal. Y a esto se le llama la sabiduría de la cruz. Claro, la revelación dice, presupone la gracia para poder entender y vivir esto, ¿no? Porque no es un masoquismo, tiene sentido, tiene argumento. El vivir la sabiduría de la cruz tiene argumento, tiene sentido. Es un proyecto de vida que implica estar abiertos a la gracia, a la vida del Espíritu, pero que también implica voluntad, porque es un cambio de decisión, es una nueva forma de vivir. Y bueno, esto lo encontramos en la segunda de Corintios 12:9. René, por favor. Profe, gracias. Es que ahora en la otra clase se tocó el tema de la ética. Entonces le preguntaba a la profe, porque bueno, aquí comienzan a funcionar cosas que me parece que son importantes. Uno es la gracia y bueno, es la participación entonces del Espíritu de Dios en nosotros. Pero el hombre tiene que responder, y entonces ahí aparece el tema de la ética y la moral, es lo que entiendo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se plantea esa relación? Yo no sé si tengo definiciones correctas. Yo entendía que la ética es como la lógica de los mínimos y la moral como la lógica de los máximos. La moral como a lo que hay que aspirar y a lo que hay que esforzarse a hacer, pero como mínimo portarnos como lo ético. Yo no sé si eso es correcto, pero sí le pediría, profe, de pronto un poquito de claridad sobre eso. ¿Sí? Aquí entiendo que se integra lo humano y lo divino, pero en lo humano, ¿qué es lo que nos viene correspondiendo? A ver, una cosa es estar abierto, René, a la gracia, que es a la vida del Espíritu, el entender que esta nueva forma de vida, este nuevo proyecto llamado cristiano,
no tendría sentido desde una racionalidad. ¿Me explico? No tendría sentido desde una racionalidad. Porque la racionalidad responde también pues a ciertos patrones naturales, ¿no? Por ejemplo, si usted tuviera un rango más alto y tuviera 2 postdoctorados, ¿por qué usted tendría que servirme a mí que solo tengo, que no tengo ningún grado? O sea, la lógica de la vida, ¿no? La lógica natural de la vida, pues es decir, René, que tiene grados más altos, debe de ser servido por alguien que no tiene grado. Y resulta que en este cambio de valores, eso es lo que diría nuestra racionalidad natural, propia natural. En este cambio de valores dice todo lo contrario, dice, no, el que sea más, que sirva. El que quiera ser el primero, que sea el último. El poderío, es decir, el uso del poder es distinto, porque se da en el servicio y ahí es donde se ejerce el verdadero liderazgo. Entonces, esto no lo entenderíamos por naturaleza racional, vamos a decirlo así, si no fuera ayudado por la gracia. Y la gracia, parte de la gracia es la revelación que tenemos, ¿no? Se nos ha sido revelado, pero la voluntad es capaz de abrirse a esa gracia. Porque si yo quiero, aunque la gracia esté, yo no la dejo entrar, me cierro. Entonces, hay un ejercicio ahí de libertad, de apertura hacia la gracia para poder entender este nuevo significado que implica esta nueva axiología. Ahora, ¿cómo ¿Y lo de que? las virtudes, profe? Lo del desarrollo ¿Perdón? de la virtud. ¿Es lo del desarrollo de la virtud que entiendo que plantea Santo Tomás? No entendí ahí su pregunta, René. Yo entiendo que parte de la forma en que responde el ser humano es a través de su voluntad esforzarse por generar hábitos y desarrollar virtud. Por supuesto, por supuesto. Una vez que se entiende y una vez que se vive esta nueva sabiduría, necesita la virtud. ¿Para qué? Para vivirla no cuando me nace, sino para hacerla parte de mi segunda naturaleza, decían los griegos, que era la virtud, ¿no? Y entonces, repitiendo esos actos, es que yo llego a ser virtuoso. ¿Con respecto a qué? Con respecto al servicio, por ejemplo, que era nuestro ejemplo, ¿no? Entonces ya me sale natural ser servicial, ¿no? Ya me sale natural. ¿Cómo llegué a eso? A través de la virtud. Un hábito operativo, bueno, repitiendo estos actos, ¿no? Estos actos los voy repitiendo y entonces se convierte como parte de lo que yo soy, ¿no? Y por eso decimos, a alguna persona le reconocemos que es servicial, ¿no? Que es servicial, ya es parte de su forma de actuar. Pero hay de fondo, pues, una apertura a la gracia, el por qué soy servicial. ¿Me explico? Que es un contenido distinto y que se vuelve, obviamente, parte de lo que nosotros somos. Ahí estaría la relación de la virtud, por ejemplo, ¿no? Ahí estaría la relación de la virtud. Lo mismo puede ser para el lado del vicio, René. Lo Profe, mismo. y la ética y la moral son consideraciones más hacia lo colectivo entonces, o sea, la virtud es como que de la revelación y de la revelación de la imagen del hombre que está en Cristo, me muevo yo a cambiar mis hábitos, pero también está orientado ya cuando pienso el comportamiento ya en lo colectivo, hacia ese tema de lo moral y lo ético. Es que eso es lo que no logro como integrar bien ese tema de moral y ética con este asunto de la revelación y el desarrollo de la vida. Mire, ahora ya entendí su pregunta. Usted lo que quiere ver es como la diferencia entre la moral y la ética. Ahí hay varias discusiones, pero una de ellas, probablemente esto le dé más claridad, señala que la ética es universal. Es decir, es una forma de actuar por la naturaleza racional,
nos compete actuar de tales formas. Y por eso se habla de ética como en un nivel universal, la ética del género humano, ¿no? Que podríamos tener en un primer nivel ahí el respeto a la dignidad de la persona, por decir algo, ¿no? Que es algo que es a nivel universal. Y todo lo que se puede derivar de ahí, por supuesto que se derivan principios éticos, ¿no? Normas éticas, en fin. Luego, la moral se ha entendido como algo mucho más particular. Y por eso, por ejemplo, se hablará de moral cristiana. Es decir, es la forma como cómo se debe de comportar o se espera que se comporte un cristiano. ¿Bajo qué reglas? ¿Bajo qué principios? Pero es algo mucho más particular. Por eso las familias, las sociedades tienen moral, una moral interna. Acuérdense que viene de la palabra costumbre, lo que se viene haciendo por costumbre, ¿no? Entonces, lo que está bien visto por costumbre se vuelve una regla moral. Mientras que la ética, pues va más hacia lo universal, aquello que le compete al ser humano, al hombre y a la mujer, por el hecho de ser hombre y mujer. Por eso le decía yo que en una ética, uno de los principios fundamentales, pues es la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana, ¿no? Los llamados derechos humanos, que es mucho más universal, y de ellos se derivan pues varias reglas, principios, obligaciones, responsabilidades, en fin. Eso sería un poco como la distinción. Esto es un debate de la filosofía, porque resulta que tanto moral, que viene del término moris, que significa también costumbre, lo que se hace por costumbre, pues también tiene que ver con el ethos, ¿no? Pero así es como algunos teóricos lo han diferenciado. No sé si eso le pueda servir un poco más de referencia. Sí, perfecto, profe, muchas gracias. Ahora, esto, lo que propone el cristianismo, aunque que pudiera quedar en un ámbito de una moral, y se habla de moral cristiana, aquellos que han estudiado teología lo entienden perfecto, de una moral cristiana, también la antropología que propone el cristianismo es una antropología que puede ser universal, ¿no? Y me parece que también de ahí un poco el término de católico. Es decir, hay una forma de entender al ser humano que es universal, que es válido para todos y que todos sabemos que tiene fundamento. Este modelo antropológico cristiano o del humanismo cristiano, pues son los fundamentos de los derechos humanos, nada más y nada menos, ¿no? Porque justamente el modelo antropológico es un modelo universal, es una propuesta de cómo entender a la persona independientemente de razas, independientemente de nivel educativo, político, social, cultural, independientemente del género, independientemente de todo lo secundario, hay un principio universal, ¿no? Entonces, ese es el gran aporte también de la antropología propuesta por el cristianismo, ¿no? Que recoge el humanismo cristiano, pero que también, evidentemente, el personalismo pues está ahí, lo tiene ahí como fundamento. Gabriel. Sí, profe, no, que estaba pensando que, por ejemplo, Aristóteles, que hace ética, que, o sea, que, bueno, hace como algo más universal, él dice que el ideal, como el gran ideal de vida, es que uno llegue a ser, bueno, un intelectual o la inteligencia, pero claro, en el cristianismo yo creo que hay como unos valores que permiten que cualquier estilo de vida, o sea, que cualquier tipo de persona, esté en la clase que tenga o sea inteligente o no sea tan inteligente, pueda alcanzar como la felicidad, ¿no? Entonces, creo que hasta el cristianismo desde ese punto de vista es hasta más abierto, ¿no? Bueno, es moral cristiana, pero al mismo tiempo también yo creo que es como una ética, ¿o no? Bueno, no sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. Lo veíamos en la clase anterior.
los griegos, por ejemplo, señalaban como ideal de perfección la episteme, el conocimiento. Y una vez que tuvieras ese nivel de conocimiento, podías elegir lo bueno, podías ser virtuoso, ¿no? Mientras que el ideal de perfección que plantea el cristianismo no es el conocimiento, es la santidad. Y ahí es distinto, ¿no? Ahí es distinto y además ahí, pues, no es propiamente tan selectivo, porque aunque tú no tengas conocimiento, aunque tú no tengas grados académicos, aunque tú seas hombre o mujer, aunque tú seas de la raza que seas, aunque tú seas del estatus social que seas, puedes alcanzar ese principio de perfección que es la santidad. Y que tiene que ver más con la voluntad, con la libertad, con la afectividad y claro, con la inteligencia también, pero no solo con la episteme, con el conocimiento, porque también tiene que ver con la fe, con la vida del espíritu. Entonces es mucho más universal, por supuesto. Y por ejemplo, cuando se dice el cristianismo, la salvación es para todos, hay que entenderlo así, que es para todos, ¿no? Todos, incluso fuera del cristianismo, todos. Y aquí, bueno, pues podemos otra vez ver la universalidad y que no excluye a nadie, ¿no? Todo hombre puede alcanzar esa perfección que se llama santidad. Sí, sí, Gabriel, de acuerdo contigo. Muy bien, bueno, pues otro... ok, otro elemento importante que aporta también el cristianismo a esta concepción antropológica es el elemento de la resurrección. Alguien puede decir, bueno, Lourdes, pero esto es teología, esto ya está fuera de la antropología. Pero fíjense ustedes que, por supuesto que sí, es dogma de fe, la resurrección, pero también tiene que ver con una forma de entender a la persona. Y expliquemos un poco más. Por ejemplo, la filosofía griega sí consideraba que el alma era inmortal, y esto lo dice perfectamente Platón, porque para Platón la muerte era la corrupción, y lo que se corrompe, y entendamos por corrupción, separación de partes, descomposición, pues es el cuerpo, porque el cuerpo es materia, y la materia está compuesta por una cantidad de elementos. Por lo tanto, la corrupción es la descomposición o separación de estos elementos, mientras que el alma no se puede corromper. Por lo tanto, si no se puede corromper, pues el alma es inmortal. Esto ya lo consideraban los griegos, pero no hablaban de resurrección, porque la resurrección sí acepta la inmortalidad del alma, pero también supone que el cuerpo alcanza la misma inmortalidad, es decir, el cuerpo resucita. No se puede hablar de resurrección si no se entiende el cuerpo. Esto hay que tenerlo muy claro. Esto no es original del cristianismo, ni del judio-cristianismo. Hay que irnos un poquito más atrás. ¿Por qué digo esto? En casi todos los elementos que he estado ahorita mostrando, he hablado de la originalidad, el pensamiento original, lo que aporta el cristianismo. La resurrección no es propia del judio-cristianismo. Ya los egipcios, por ejemplo, ya hablaban de resurrección. Es un modelo muy interesante y me voy a detener aquí. Espero resulte interesante para ustedes. Habría que trabajar finamente la concepción antropológica de los egipcios, porque me parece que ahí hay elementos que pudieran, no estoy diciendo que los egipcios sean personalistas, pero que ya hay elementos ahí que son muy atractivos y que se conectan muy bien con lo que hemos estado exponiendo del personalismo. Ustedes saben que los egipcios creían en la resurrección, y siempre que se hable de resurrección se habla del cuerpo
y el alma, o lo que no es materia. Ambos resucitan, ambos van a la vida eterna, a la vida perdurable. Y por eso es que los egipcios pues practicaban la momificación. Era tan importante el cuerpo que había que dejarlo pues que no se corrompiera. Incluso era tan importante y los procesos de momificación eran tan finos, tan bien hechos, que trataban de que fuera un cuerpo reconocible. Es decir, la identidad es importante en la resurrección. No resucitamos como el alma 412 o el alma X-3, no. Resucitó como Lourdes Cabrera. Y la identidad desde los egipcios era cuidada. Por eso es que utilizaban tantos elementos, por ejemplo, las sales de natrón, que solo permitían deshidratar el cuerpo, pero que quedara un cuerpo reconocible. Y pese a eso, ponían máscaras para no perder la identidad. Y pese a eso, todavía en los sarcófagos ponían parte de lo que había sido esa persona. La identidad en la resurrección es muy importante, muy importante. Bien, bueno, esto con respecto a los ritos que se practicaban en Egipto, que nos pueden dar estos elementos para entender la resurrección. Otro elemento importante también de los egipcios es cómo entendían al hombre, cuál era su estructura antropológica. Y es de verdad muy interesante, muy, muy interesante, porque ellos entendían que había 4 elementos. Ellos nos superaron a los personalistas. Los personalistas decimos que hay 3, cuerpo, alma y espíritu. Y los egipcios decían hay 4 elementos. El primero era el Ib, el corazón. ¿Se acuerdan ustedes que pensaban los egipcios que el corazón contenía como la memoria, todo lo que la personalidad, incluso que se pensaba con el corazón? Y por eso el corazón era el principio vital, ahí estaba depositado. Ustedes saben que en el proceso de momificación extirpaban todos los órganos, los ponían en vasos canopos, ¿no? Pero el corazón no lo retiraban. Ese se quedaba ahí. Y se creía que el corazón viajaba hasta el juicio de Osiris. Por eso el corazón era pesado en el juicio de Osiris, dependiendo de qué, dependiendo de sus códigos moral o las 48 verdades, ¿no? Era un juicio moral, era un juicio, a ver, no he robado, no he matado, he tratado bien a las personas, no he hablado con falsedad, era un juicio moral. Y entonces el corazón se pesaba con la pluma, ¿no? Aquella pluma que simbolizaba la justicia y la verdad. Bueno, el corazón es un elemento de la composición antropológica. Otro elemento era el Ka, el cuerpo. El cuerpo era otro elemento. Y por eso el cuerpo había que cuidarlo, no había que dañarlo. Por eso tenía que estar reconocible, que no se corrompiera. Era muy importante el cuerpo y se gastaba muchísimo dinero para poder pagar pues a la casta de Anubis, que eran los embalsamadores, para que quedara el cuerpo así, perfecto, momificado, sin corromperse, porque si no, no podían resucitar. Esta es una idea interesante. Otro elemento de la antropología era el Ba. El Ba era lo somático, el alma, ¿no? El alma. Este era el otro elemento importante, el Ba. El Ba era parte también del Ib, ¿no? Era parte también del Ib, del corazón. Y el otro elemento, el cuarto elemento, era el Anj, AJ o ANJ, que se simbolizaba con una llave o cruz egipcia. Seguro la han visto, una cruz egipcia que tiene como una cabecita en la parte de la cruz y luego los dos. Bueno, esa Anj o llave de la vida, ese era el símbolo.
Y eso había sido dado por los dioses a los hombres como la posibilidad de la vida eterna, como la posibilidad del espíritu, porque antes solamente los dioses eran inmortales. Pero cuando los dioses deciden darle, sobre todo con la figura de Amón, que es este dios que representa lo humano, le da la llave al faraón, con eso a toda la humanidad, le da esa posibilidad de poder también alcanzar la inmortalidad y poder resucitar a la vida de los dioses. Y esta es la vida espiritual. Entonces, los egipcios entendían 4 dimensiones en su estructura antropológica, que no son, pues no podemos reconocerlas en esta postura de la resurrección a la cual pues el cristianismo propone, ¿no? Porque todo lo que es el hombre, todo lo que es la persona va a resucitar, como es la persona. ¿Se entiende? Como es la persona. Porque decir persona es decir cuerpo también, es decir alma, es decir afectividad, es decir inteligencia, es decir razón, es decir todo lo que yo soy va a resucitar. Y por eso el cuerpo ya no es despreciable. Y por eso el cuerpo también va a resucitar. ¿Que es un cuerpo distinto? Sí. Podemos leer sobre todo en los Hechos de los Apóstoles o en alguna narración en donde se habla de Jesús cuando resucitó, era un cuerpo distinto, ¿no? Era un cuerpo que de repente violaba ciertas reglas de la materia. El cuarto cerrado y aparece Jesús, ¿no? Y no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, dice, no me toques. El cuerpo es distinto, pero cuerpo. Y por eso lo pudieron reconocer. Por eso lo pudieron reconocer. Porque es reconocible, porque la identidad es importante en la resurrección, porque en la vida perdurable, dice Marías, yo voy a seguir siendo quien soy. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué la relación y el amor o la relación amorosa son los posibilitadores de imaginarnos esta vida perdurable? Esta resurrección. ¿Se entiende por qué cuando yo no amo y me niego al amor, no puedo imaginarme una vida perdurable? Los que convivimos y tenemos la fortuna. ¿Me los puede explicar mejor para entender bien esa relación? Porque yo creo que es muy importante, doctora, y sí me encantaría tenerlo así como bien metido aquí en mi mente. Bueno, Y en mi corazón. Dios me ayude a explicarlo bien, porque esto es una cuestión teológica que a mí también, no crean, me da un poco a veces de miedo explicarlo, pero intentaré explicarlo desde la antropología. Si alguien quiere hacer una aportación desde la teología, bienvenido. A ver, la relación que hay con la relación, a ver, en esta vida hemos dicho somos relación. Todo el tiempo nos estamos relacionando. Sin la relación no nos podemos llamar personas. Pero también hay relaciones profundas que son las relaciones amorosas. El amor es una relación radical, importante, que nos da plenitud. Cuando yo amo, como se entiende el amor en el cristianismo, que ya lo vimos, cuando yo amo a una persona, supera la muerte, supera la idea de que con la muerte se termina todo. Porque he encontrado en esa relación un sabor de eternidad que me hace a mí creer en la vida perdurable. Porque es imposible para mí que una relación así tenga su fin con la muerte. Porque me he entendido que yo no fui creado para morir, sino para vivir. Y que mi auténtica vocación no es morir, sino es la vida eterna.
Para eso fuimos creados. Sería absurdo pensar que Dios nos creó para la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado, dice San Pablo. Hay una desobediencia ahí y es el pago por eso. Pero nosotros fuimos creados para vivir la eternidad. ¿Se entiende? Y cuando yo vivo una relación de amor, por supuesto que pido la eternidad de esa relación. Por eso es que cuanto más se ama, más se tiene fe en la vida perdurable. Porque yo me entiendo entonces en la otra vida, sí, amando a quienes amo, siendo yo Lourdes, así como soy. Claro, claro, ¿verdad? Pues dice Julián Marías, en un paraíso, contemplando a Dios, que ha de ser aquello indescriptible, pero siendo yo como soy, con mi identidad. Y lo que yo soy también es cuerpo. Por eso es que la resurrección habla de la resurrección de la carne, la resurrección del cuerpo. Bueno, tengo muchas manos levantadas. Vamos a ver. Empiezo con Elisa, luego Abigail y luego Gabriel. Maestro, entonces a mí me hace mucho sentido esa relación que en el amor es eterna. En la iglesia católica, a la hora de hacer los votos en un sacramento que es el matrimonio, entonces bajo esa premisa, pues sería hasta cierto punto erróneo decir hasta que la muerte nos separe. En un compromiso o en una relación civil, está correcto que cuando la muerte, o sea, yo siento que eso iría para la relación civil, pero para cuando uno está haciendo sus votos ante Dios, pues no tendría por qué decir que hasta que la muerte nos separe, por un lado, y por otro, entonces tampoco la iglesia debería, o los cristianos, o quienes tratamos de vivir fielmente el catolicismo, no deberíamos de promover la incineración del cuerpo cuando está muerto, entonces, cuando uno fallece. Ok, a ver, empiezo por la cuestión de los votos. A ver, con la muerte hay una separación, esto es indiscutible, pero no para siempre. No vamos a la nada. Es indiscutible que cuando muere la pareja, hay una separación, pero no es ni absoluta, ¿no? Ni absoluta, porque sigue la relación. Aunque el otro esté muerto, hay una relación ahí, de recuerdo, ¿no? Hay una relación de recuerdo, de recordarlos, de honrarlos, de mantener esa relación, incluso esa fidelidad. En fin, ahí hay una relación, pero hay esperanza de encontrarse y seguir esa relación. No, Entonces, sí, con la muerte es una separación, esto es o sea, es cierto, ¿no? Pero no es definitiva, ¿no? No es definitiva. Está la esperanza y por eso el amor se eterniza, porque está la esperanza de encontrarlo y de seguir esa relación en la vida eterna, ¿no? Está esa esperanza. Y luego, con respecto a la incineración, antiguamente, tanto el judaísmo como el cristianismo, en general los monoteísmos, no permitían la incineración. La incineración no la permitían, justo entendiendo pues que el cuerpo iba a resucitar. Pero hay leyes de la naturaleza que no podemos, por más de que, los egipcios, por más de que momifiquen a sus momias, un día, digo, ahora las tenemos todavía en muy buen estado, pero si no están las condiciones naturales, la materia tiene leyes y se van a corromper. ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo, por más que lo cuidemos, se va a corromper. La inhumación, pues, es corrupción. Es corrupción. Estas son las leyes naturales que no se pueden romper, digo, salvo en casos de milagros y cosas ya fuera del orden natural, pero es lo que pasa. La inhumación
es corrupción. Después de unos años, aquello va a ser polvo. ¿Por qué se permite la incineración en el catolicismo? Y esto es muy reciente. A mí me parece que solamente es adelantar lo que pasa en la inhumación, ¿no? Es eso, es adelantar. Y luego también hay unas cuestiones prácticas y no por eso menos importantes. Y me parece y aplaudo la apertura del cristianismo, por lo menos católico, que permite ya la incineración. Imagínese usted en estos tiempos de pandemia, en donde por cuestiones sanitarias no podía haber inhumaciones. Imagínese usted el dolor de perder a alguien, un ser querido. Además, el dolor de violar la fe, porque no hay permiso de cremarlos. El dolor de no hacerle todo el rito. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Entonces, me parece que esta apertura pues también contempla este tipo de situaciones, incluso hasta meramente pragmáticas, en donde ya no hay lugar, los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que ya no hay lugar para inhumar muertos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? En fin, y esta apertura, pues creo que viene a ser, no pierde la esencia de la resurrección, no pierde la esencia, pero le da paz a las personas que han perdido seres queridos. Les da tranquilidad, ¿no? Me parece. Creo que por ahí pudiera haber alguna respuesta. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí, gracias. Sí. Abby. Gracias, profe Lourdes. Buenos días con todos. Yo quería hacer más bien un aporte desde el sentido del amor. No soy teóloga ni antropóloga, soy una administradora, pero que realmente he tratado de también adoptar este pensamiento de Fernando Rielo, en donde yo quisiera sobre todo unir dos partes que incluso para nosotros se nos va a ser muy familiares, por ejemplo, las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Esto un poco unido o determinándolo como un nivel constitutivo propio que lo adquirimos nosotros desde el momento de la concepción. Y que en este caso se lo es dado desde el momento de que un creador me ha creado. O sea, ese gen que yo les hablaba en un momento, desde el origen, ¿quién es mi origen? El Padre. Pero este nivel constitutivo, elevarlo a un nivel santificante, y es aquí el aporte que quisiera darlo desde este pensamiento, que la fe se traduce en esa creencia. Yo creo en algo y no en algo cualquiera, ¿no? Sino en algo que me potencia. Mi esperanza se convierte en una expectativa. Estoy expectativo ante algo más que va a venir, como nos lo trae el Evangelio, ser como esas vírgenes prudentes, estar siempre en la expectativa, que supiera cuando va a llegar el ladrón, estuviera pues realmente yo atento, ¿no? Y la más importante que hace síntesis entre estas dos sería el amor, pero un amor desde ese sentido vivido desde un nivel constitutivo, que es la caridad, pero al santificante que es el amor. Entonces, resumido, es que el amor es algo que a mí me hace incluso salir de mí mismo. Y obviamente el amor duele, todo duele, es como cualquier dolencia humana que tengamos, todo va a doler. Pero si yo hago este sentido de poderme yo analizarme a mí mismo y que hay alguien más fuera de que siempre me va a sostener, es traducir justamente ese amor doloroso humano en un dolor espiritual y saberlo sobrellevar. Y algo que a mí me gustó bastante y que lo estaba justo y lo tengo fresquito por el trabajo que estamos haciendo, es que nos dice que nosotros en la vida, desde un sentido místico, pues realmente nosotros salimos de nosotros mismos y nos unimos a algo que nos potencie. Pero en la muerte, ¿cuál es la respuesta que debería haber ante la muerte? Es justamente esa trascendencia, es decir, que luego de esta fe y de esperanza, por fin lo he encontrado, porque me voy a unir y para la muerte es morir prácticamente para poder vivir en alguien. Eso es un poco lo que quería también aportar. Muchas gracias, Abby. Bueno, un aporte importante. Es muy interesante lo que están trabajando con su autor.
Lo que yo he estado leyendo es interesante lo que plantea y como siempre enriquecedor. Avi, todo mundo puede participar en esta clase, ¿eh? Todo mundo, porque sus aportaciones son valiosas, son temas personales y bueno, ahí basta la experiencia a veces, ¿no? Muchas gracias, Avi. Gabriel. Sí, profe. Bueno, es que empecé a pensar algo, pero no sé si aquí estoy yendo por otro lado, ¿no? Pero es que Víctor Frank, que es el que últimamente he estado leyendo, él habla de un inconsciente espiritual, ¿no? Entonces, él llega a decir, claro, poco a poco, en un libro que él tiene, que ese inconsciente espiritual es en cierta forma un quién ante el que yo soy responsable. Bueno, que nosotros que tenemos fe podemos decir que ese es Dios, ¿no? Pero es como, y cuando yo voy respondiendo a ese inconsciente espiritual a través de la acción, yo voy conociendo, yo voy haciendo consciente el espíritu. O sea, yo me voy conociendo a mí mismo. Entonces, claro, si no hay otro, mi vida queda como anónima. O sea, yo no puedo ir escribiendo mi propia historia. Claro, uno lo enfoca cuando tú no amas a las personas en la realidad, a un amigo, a una novia o lo que sea, ahí también el otro permite que tú te conozcas, pero en el sentido como más profundo, sin el otro, el hombre no podría entenderse. Claro, esto, si lo leemos en Frank es como más, bueno, es más filosófico y todo, ¿no? Pero creo que el tema del otro es muy interesante como en la historia personal, ¿no? Como para conocerme a mí mismo. Por supuesto, Gabriel, excelente aportación también en Frank, pero le voy a decir que en el cristianismo por eso la salvación no es individual. Vean ustedes, por ejemplo, toda la liturgia de la Iglesia Cristiana Católica, por ejemplo, ¿no? En general me parece del cristianismo, ¿eh? La salvación no es individual, la salvación es en iglesia, en comunidad, por el aspecto relacional, porque yo soy responsable del otro también, porque sin el otro no hay salvación. ¿Me explico? Por eso se habla de iglesia, se habla de comunión de los santos, se habla de comunidad. No se habla de yo, lo que se salva es el yo. No, se salva en comunidad, en iglesia. Y por eso la vida de la comunidad y la vida de la iglesia es fundamental para la salvación. Entiéndase por salvación, para la santificación, para la perfección. Y por eso, en la vida perdurable, en la vida de la eternidad, es la vida de la comunidad perfecta. Por eso sigue siendo relacional. Es la relación con Dios, pero también la relación con los míos, con mis seres queridos. Y es el reconocimiento de esa relación y para eso necesito el cuerpo, la identidad. Lourdes que reconoce a sus seres queridos en esta vida y en la otra. ¿No? Sí, definitivamente. Muy buena aportación, Gabriel. Pablo. Bueno, yo no me aguanté quedarme callado. Lo que pasa es que justo mi formación, sobre todo es teológica y concretamente este tema, además de la resurrección, es de los temas así que más me he metido. Y Juan Pablo II, que creo que es sumamente personalista, digamos, justamente cuando habla de este tema, y me atrevería a decir que en cierto modo podría ser la especificidad o aportación específica del cristianismo en cuanto al tema de la resurrección, es precisamente el rasgo, digámoslo así, personalista, que sabemos que el personalismo implica en cierto modo el sentido comunitario, ¿no? Pero justamente lo que nos dice Juan Pablo II es que en su teología del cuerpo, en el hombre escatológico, es que este cuerpo glorioso, esta resurrección, tiene unas ciertas características o rasgos, a mí me gusta hablar de experiencias, siguiendo el mismo lenguaje de Juan Pablo II, que son la espiritualización, divinización, visión beatífica y comunión de los santos, ¿no? Pero si pudiéramos así como un poco resumir, como que justo lo que él viene a decir es, esta resurrección, en cierto modo, es precisamente una resurrección del yo, o sea, es una resurrección en sentido personalista en cuanto que es la propia identidad llevada a su plenitud, ¿no? La espiritualización es precisamente lo contrario a esa corrupción, digamos, ¿no? Sino la integración perfecta precisamente de mi cuerpo y mi yo y todo lo que yo soy, por así decir, espiritualizado. Luego, precisamente, la divinización
es como el llegar a la plenitud de todas las facultades del hombre si seguimos la estructura tradicional y la voluntad es colmada plenamente, la inteligencia es colmada plenamente. Luego esa visión beatífica donde veo cara a cara a Dios y después precisamente la comunión de los santos, ¿no? Entonces, no sé, a mí me encanta porque creo que justamente considera la resurrección desde este punto de vista personalista, por así decirlo, ¿no? Y es la resurrección entendida no como la liberación del cuerpo, del alma respecto al cuerpo, sino todo lo contrario, sino que es precisamente la unión perfecta, digamos, ¿no? Es el yo pleno, por así decirlo. Y ese cuerpo glorioso expresa plenamente lo que yo soy en todas mis dimensiones, desde las categorías que los quiera ver. Y en ese ser plenamente yo, también entonces puedo ser plenamente yo con otros, ¿no? Bueno, con otro, que sería la tercera experiencia en primer lugar, que es la visión beatífica, y con otros con minúscula, que es precisamente todos los que participan de esa comunión de los santos, digamos, ¿no? Sí, no, magnífico, magnífica explicación, Pablo. Y hasta tema de tesis de maestría, ¿eh? La resurrección vista desde las categorías o desde el pensamiento personalista. Bueno, sería fabuloso. Ojalá que te pudieras leer, Pablo. Ya saben, a ver, yo a quién recomiendo siempre, a Julián Marías, ¿no? Bueno, ojalá que te pudieras leer La perspectiva cristiana, que es donde aborda como desde la antropología, obviamente, y desde su postura, la parte de la resurrección. Y entonces creo que te vendría bien para entablar un diálogo con Wojtyla. Tema de tesis. ¿Eh? Muy bien, pues muchas gracias por sus aportaciones. Vean ustedes la riqueza que tenemos en este grupo, fabuloso, porque todos vamos aportando algo y espero que vayamos entendiendo mejor estos elementos y para que veamos también cuál ha sido este aporte, que no es cualquier cosa, y por eso cuando critican al personalismo o al humanismo cristiano, lo critican diciendo, es religión. No, es un verdadero aporte en el tema antropológico. Ha venido a enriquecer la antropología, la forma como nos entendemos. Y esto es rescatable. Y por eso todos estos filósofos que pertenecen al humanismo cristiano y al personalismo, por supuesto que los han tomado y los han potencializado, ¿no? Esa es la gran riqueza. Así que no es crítica que nos digan, vienen del cristianismo, al contrario, ¿no? Al contrario. Excelente reconocimiento, porque justo ese es el aporte y la novedad del cristianismo. Tenía una mano levantada Maricruz. Marilú, perdón. Sí, doctora, muy de acuerdo con Pablo. Y bueno, y acá me recordaba una lectura que hice de Buber. Exactamente, uno vive en comunidad, o sea, la construcción de ese yo tiene respuesta o la actuación en la comunidad. Y bueno, ya llevándolo a la perspectiva de la resurrección, obviamente yo me salvo en mi relación con los otros, porque mi fe, mi esperanza, mi caridad, siguiendo las virtudes y también recogiendo los aportes de la compañera, me ayudan a vivir. Pero siempre esta comunidad tiene que llevarme a valorar mi identidad. Y esa identidad que es de aquí y ahora no se pierde en el más allá. Ese encuentro con el Señor será personal. O sea, diría en todo caso que, bueno, no sé si estoy bien, la comunidad es el medio de realización de ese yo de aquí y ahora para ese yo del más allá. Y bueno, eso. Y quisiera también replantear algo que escuché hace instantes. ¿El personalismo considera el cuerpo, alma, espíritu al ser humano o cuerpo, alma? No, habíamos dicho, Marilú, que era tripartita la estructura personalista, es decir, está el cuerpo, está la parte psíquica, el alma, y está el espíritu. Son los tres. Los tres en donde el yo es el integrador de todo. El yo es el unificador de todas esta estructura. Las separamos para distinguirlas y estudiarlas. En la realidad, todo es uno. Todo está en unidad con mi yo, que soy Lourdes.
Lourdes Cabrera es esta estructura, esta unidad de... Sí, entonces ya comprendo que somos una unidad inseparable. Somos cuerpo, alma o cuerpo, alma, espíritu. Así es. Entonces, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Porque ya, todo integra el cuerpo, pero bueno, el cuerpo vamos a verlo desde la dimensión orgánica o fisiológica o de todo aquello que refiere solo a lo material. Pero ¿qué es el alma? ¿Qué Bueno, es el espíritu? sí, ahora, el cuerpo de una persona, y por eso se le llama corporeidad, no Sí, el solamente cuerpo se es refiere a todo. materia, El sino, cuerpo es todo. sí, el cuerpo es un cuerpo animado, ¿no? Es decir, el alma también es parte de lo corporal. Ahí manifiesta el alma y el espíritu. No me gustaría que solo lo viéramos como funciones biológicas o materiales. Va más allá, va más allá. Porque la vida del espíritu, yo la reflejo con mi cuerpo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Nada más hay que verle la mirada a un enamorado. Es distinta, ¿no? O la risa a un niño cuando está la vida de la pureza, es distinta, ¿no? Es una manifestación, no es solamente funciones biológicas, va más allá y por eso se habla de unidad. El alma, por ejemplo, las funciones no materiales, las funciones espirituales, el entendimiento, la voluntad, los sentimientos, por ejemplo, son parte de nuestra parte anímica, ¿no? Pero también se expresan con el cuerpo y también la vida del espíritu es parte importante. Entonces, hay una relación de las tres. Entonces, ¿De acuerdo? Esa es la postura del personalismo. En cualquier explicación, vamos a ver aquí algunos autores dando algunas explicaciones que nos pueden iluminar más y más a detalle, pero esa es la idea del personalismo y por eso la resurrección, y regresando otra vez al tema, es la resurrección de la persona completa, íntegra, total, porque eso es lo que somos. Y por eso el mismo cuerpo despreciable en otras filosofías, con el cristianismo, el cuerpo también resucita y es parte fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos una estructura en donde hay una unidad, hay una integración de estas dimensiones. Aquí en clase y a lo largo de la maestría, las vamos a separar para distinguir, para estudiar, pero en la realidad están en unidad y no se separan, están en unidad. Decir persona es decir unidad de todo lo que ya dijimos, de esta estructura, ¿ok? Randall. Sí, profesora, realmente no quisiera resultar antipático con lo que quiero decir, pero es que me da la impresión de que estamos entrando a un discurso, digamos, dentro de todo lo que venimos diciendo, de que hablamos más de las categorías cristianas como por descontada y hablamos de la persona desde las categorías cristianas como que si todos somos cristianos católicos. Evidentemente me parece que sí, yo mismo soy un sacerdote, pero finalmente estamos estudiando una maestría en filosofía. Y si queremos hablar ya de las categorías de resurrección, revelación, salvación, y de cómo serán eventualmente todos estos, desde la escatología, todas estas realidades, pues tendríamos que estar estudiando una maestría en antropología teológica. Perdone por mi participación, pero, o sea, me parece que estamos divagando un poco, mucho, demasiado, en estos elementos que son más bien teológicos y que pertenecen a nuestra fe o a la moral cristiana en general. Yo sé que estamos presentando los aportes del cristianismo al personalismo y evidentemente esos temas están ahí presentes porque son aportes como tal, pero me parece que a veces participamos o hablamos de una forma
tal vez por lo que me dijo, nos ha dicho algún profesor de filosofía, aquí estamos estudiando filosofía desde la teología para otro momento, ¿no? Es un poco fuerte lo que decía, pero se refería a que intentemos entender el pensamiento de los autores, sus aportes filosóficos concretos, y para poder valorar lo que han dicho, ¿no? A veces como que intentamos ponerles siempre nuestra posición o nuestra idea o nuestros conceptos desde el cristianismo. Disculpe, no quiero ser antipático, pero tengo la inquietud de hace un rato. Pues ya fue antipático. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no. A ver, mire, es interesante lo que nos está diciendo Randall. Bueno, primero empiezo a, bueno, si esto ha ocasionado un poco de confusión, pues pido una disculpa. Pero estamos hablando de los aportes del cristianismo. Y entonces, bueno, pues estamos dentro del ámbito cristiano, ¿no? Ahí, bueno, pues esos son los aportes que ha dado al pensamiento filosófico, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Luego, por otro lado, muchos de nuestros pensadores personalistas son judeocristianos. Entonces, hay que entender ese aporte del cristianismo para también entender la obra de los autores que vamos a revisar, pues a lo largo de este curso, de esta materia, pero a lo largo de la maestría, porque esta materia es la introducción nada más, ¿no? Y luego, tercero, me parece que otra vez podemos caer con este comentario, podríamos caer en entender otra vez a la persona fraccionada. Es decir, si hablo de antropología no tengo que hablar de fe. No es permitido hablar de fe. No caeríamos otra vez en entender a la persona como dualizada. Como, a ver, Lourdes Cabrera también es una persona de fe. Y la fe es parte importante de cómo me entiendo, de cómo me relaciono. Es parte de mi identidad. En fin, no estaríamos haciendo otra vez a un lado, a decir, a ver, aquí solo nos vamos a concretar a la antropología filosófica, científica, y no meter ninguna categoría de fe. No estaríamos otra vez fraccionando a la persona. Es pregunta, es pregunta. Y entonces, la idea de la antropología personalista es entender a la persona como una unidad. Pregunto, entonces, habría que entenderla también dentro de un plano de la fe. Creo que, y además, que la fe no es irracional, porque estos postulados tienen un sentido, me hacen sentido en mi inteligencia, en mi entendimiento. Me hace sentido porque cuando estoy enamorada, parece que vivo momentos de eternidad. Y parece que el amor puede incluso superar la muerte. Esto es antropología. El cristianismo revelará más, ¿no? Revelará más. Y eso es lo que estamos revisando. Pero para nada intentamos que esta clase sea una antropología teológica cristiana, pero es innegable, que seamos o no cristianos, el cristianismo es un parteaguas en la reflexión filosófica, sobre todo en la antropología. Esto es innegable, ¿no? Pero bueno, esto es lo que estamos viendo ahora. Más adelante, obviamente, no vamos a ver moral cristiana ni nada, vamos a revisar autores, pero sí es importante entender este bagaje antropológico cristiano para entender después a nuestros autores que, como ya dije, en su mayoría pertenecen pues al judeocristianismo. Esa es como la finalidad, Randall. Muchas gracias. Sí, básicamente yo entiendo, y no es somos una sola cosa. Y yo soy lo que soy en donde esté, evidentemente. Lo que, digamos, me resulta un poco confuso es que tratándose de una maestría en filosofía, es decir, como que demos por descontada la fe, evidentemente, casi todos son personas de fe acá, pero si no infiltrara, por ejemplo, si tuviese una persona que viene, por ejemplo, del ámbito judío,
o de otros ámbitos resultaría incómodo. Quiero decir, me parece que el discurso, nuestro discurso dentro de la lección, dentro de la clase, tiene que ir presentando la filosofía cristiana o los aportes cristianos como tal. Este es el aporte del cristianismo. Yo soy cristiano, está bien, pero el cristianismo como tal se presenta así. Porque si lo hacemos en primera persona, me parece que desde ahí ya estamos de alguna manera siguiendo un poco la línea de lo que se le ha criticado el personalismo, de que ha sido de una filosofía cristiana. Y me parece que como tal el personalismo y la filosofía personalista tiene una propuesta, ¿no? Y también un espacio dentro de la discusión contemporánea, ¿no? Dentro de tantas posturas y formas de pensamiento. Entonces yo pienso que desde ahí tenemos que saberlo presentar. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Sí, sí, Randall, de acuerdo, pero probablemente el error haya sido explicarlo a veces en primera persona. De repente uno pues habla de lo que es y esto probablemente haya causado confusión en usted, pero me parece que no hay incomodidad cuando se plantea la verdad. Hay una frase por ahí que ahorita no recuerdo quién la dijo, pero es: la verdad no tiene apellido. Lo que es verdad es verdad. Cuando yo presenté ahora brevemente lo de los egipcios, nadie de aquí creo que es perteneciente nadie nació en Egipto. Hubo incomodidad, no, porque es una verdad, es un reconocimiento de ese aporte. E incluso he pedido que se revise, y quien tenga curiosidad, interés, revise más a fondo la estructura antropológica de Egipto. Lo mismo pasaría con el cristianismo, pero vuelvo a decir otra vez, esto es parte de entender pues estas raíces del árbol personalista, que son estos aportes del cristianismo, y después ya vamos a ir revisando autores, y trataré de no explicarlo en primera persona. Marilu. No, seguramente se ha activado la mano. Ok. Sí, porque está levantada la mano. No, Bueno, disculpe. no se preocupe. Bueno, el último elemento que pudiéramos señalar aquí, pues es la concepción de la historia, ¿no? O la historicidad. Es una forma distinta también, es una forma novedosa de entender la historia, porque si recordamos, por ejemplo, la forma como el pensamiento griego hablaba de la historia, pues, por ejemplo, Aristóteles propone que sea un poco como cíclico. Es decir, él propone que la historia está encaminada a un movimiento de catástrofe que conduce a un estado primitivo, y luego una construcción, se levanta una evolución y así al infinito. Es decir, la historia tiene estos dos movimientos. Los estoicos después introducen la idea de destrucción cíclica, es decir, destrucción, construcción, destrucción, construcción. Y son vistos como un movimiento, como ya dije, un movimiento cíclico, ¿no? Un movimiento cíclico. Y entonces así es como se va explicando la historia. Dentro del cristianismo, la concepción histórica es rectilínea, no es cíclica. Es decir, todos los acontecimientos tienen una finalidad. Hay una finalidad. Así es como se piensa la historia. Hay un fin, es decir, hay un origen, que es la creación, pero no una creación en un movimiento cíclico, ¿no? En donde hay creación, destrucción, sino que hay una creación con plan. Y ese plan tiene un sentido histórico y por lo tanto un fin. Es una forma distinta de entender la historia. No, es una forma distinta, en donde hay un inicio, que es la creación de todo, y hay un fin, que es el regreso a esa vida de Dios, el reino de Dios. Ese es el fin para lo que fueron creados todos los seres. Es una forma distinta de entender la historia. Y por lo tanto, entonces, la historia es progresiva, ¿no? Es progresiva, ya no es cíclica, sino es progresiva. Hay una creación, hay una caída, hay una alianza,
y hay un fin, hay un final, que es este regreso al origen, ¿no? Donde se cumple el sentido para lo que fuimos creados todos los seres. Entonces, es una forma distinta de entender la historia, y por eso se entienden acontecimientos en la historia. Además, que ya habíamos dicho que otra de las aportaciones es entender que este Dios personal acompaña la historia. En todos los acontecimientos de la historia está presente, porque es providente, pero más que por ser providente, porque es personal. Entonces, el Dios personal acompaña también, va viviendo en los acontecimientos históricos, está en la historia misma, ¿de acuerdo? Pero con un sentido y con un fin, Y esto hace que a nivel ahora ya individual de cada persona tenga un sentido distinto su historicidad. ¿Me explico? Tenga un sentido distinto. No somos parte de una determinación cíclica de construcción o destrucción, sino que somos hacedores de nuestra historia. Yo tengo que elegir, y por eso es dramático esto, tengo que elegir para ir haciendo mi historia, encaminada hacia un sentido, hacia un final. Y por eso también, insisto, y perdón aquí que insista nuevamente, por eso la propuesta escatológica del cristianismo es la resurrección y no la reencarnación, por ejemplo. Porque la historia vivida por una persona es parte de su esencia, es su biografía, es su identidad. Tiene un sentido y un valor, es lo que soy. ¿De acuerdo? Y por eso la propuesta de la resurrección. Una forma distinta de ver la historia, este es otro aporte definitivamente también del cristianismo. Bien, ¿hasta aquí hubiera alguna pregunta? Marilu sigue con su mano arriba, no sé si quiera decir algo. Creo que no. No, Miss, lo que pasa es que no sé qué pasa con mi teclado. Un momento. Ok, no se preocupe. Entonces, ya desapareció. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Gabriel. Sí, no, profe, que lo que dijo ahorita, que el hombre tiene que hacer su vida, también creo que es Monnier que habla del optimismo trágico, que es como la actitud que tiene el filósofo personalista, o no sé, pero ese tema del optimismo trágico es muy interesante. También está en Frankl, también están otros autores, pero claro, es como, aunque hay un destino, yo me puedo poner por encima de ese destino, del sufrimiento y tal, y puedo construir, ¿no? Pero ese tema del optimismo trágico es muy bueno, y en Monnier lo leí el otro día, entonces ahorita me recordé eso. Gracias, Gabriel. También, bueno, cuando revisen Kant, por ejemplo, él habla de un progreso, la historia como progreso, y el final que le da Kant es la paz perpetua, por ejemplo, y también es muy interesante revisarlo en Kant, esta filosofía de la historia que propone como progreso, siempre como progreso, y Kant dice, en momentos en donde a nivel social vemos que estamos como si fuéramos la peor sociedad que ha pasado sobre la Tierra, lo que pasa es, dice, que no tenemos la durabilidad tan grande, es decir, morimos, como para poder ver que nos encaminamos al progreso y que esos posibles baches son parte de este progreso. Todo está guiado hacia el progreso y el final de la historia es la paz perpetua. ¿No? Interesante también en Kant, ahorita me recordé que decías lo de Monnier. Gracias, Gabriel. Sandy.
Doctora, en modelos antropológicos estamos viendo algo de la filosofía y en este momento, ahorita que está usted mencionando que los griegos y los estoicos tenían esa visión antihistórica, o sea, que no seguía rectilínea de destruirse y volverse a construir, destruirse y volverse a construir. Según mi percepción, con lo que estamos viendo, es que más o menos así se ha dado el pensamiento humano. Por ejemplo, para mí llegamos como al culmen de vernos como seres pensantes, de vernos como seres que Dios nos hace partícipes por medio de la revelación, y después, por ejemplo, con el sensualismo y todo ese tipo de cosas, nos volvemos a ser como animalescos. Entonces, igual, por ejemplo, en todas las corrientes que manejan las crisis, y los psicólogos yo creo que no me van a dejar mentir, que manejan las crisis como un momento de renovación, el modelo de la crisis, por ejemplo, como un momento de renovación, más o menos podría yo pensar que es ese tipo de pensamiento antihistórico, porque necesitamos como algo que nos destruya para podernos levantar. En economía es lo mismo. La crisis se maneja un momento, porque yo soy economista, ¿va? La crisis maneja un momento de cambio rápido. La mejor manera en economía y en psicología, la mejor manera y más rápida de que el ser humano cambie es estando en crisis. Entonces, es más o menos el tipo de pensamiento, podría yo pensar que es más o menos el tipo del pensamiento griego, el pensamiento estoico. Lo interesante, y yo tenía mucho tiempo reflexionando, lo interesante es que pudiéramos encontrar esa renovación sin esa destrucción. Muchas veces también, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no vemos en los ejemplos que ponemos como ejemplos a las personas de conversión después de la destrucción, ¿no? Pero casi nunca pensamos en la conversión en ese hombre histórico que no necesita haber sido destruido necesariamente. Y eso no sé si lo estoy conceptualizando bien, doctora. Sí, a ver, Sandy, si yo le entendí. A ver, el decir que la historia es lineal, que tiene un principio y que tiene un fin, no quiere decir que sea plana, como carretera, ¿no? Plana. No es así. En realidad es lo que está usted diciendo. Es decir, tiene momentos altos y momentos bajos, a nivel personal y a nivel social. Tiene momentos altos y momentos de crisis. Es decir, no es plana. Tiene sus movimientos, por supuesto. Lo personal siempre es vital y siempre tiene movimiento. Tiene movimientos, ¿no? Tiene movimientos. A nivel personal eso lo podemos detectar. Es más, las crisis nos ayudan, siempre nos proyectan a resignificar nuestra vida y a seguir construyendo y a seguir viviendo. Esto es distinto a entender como ciclo, ¿no? Como ciclo. Por ejemplo, el decir que yo soy parte de la caída, pero después seré parte, porque pues hay una... la materia, por ejemplo, la eternidad de la materia es este círculo, ¿no? Y entonces regresaré otra vez siendo otra cosa, ¿no? A ser parte probablemente de la construcción, pero después seguiré siendo parte de y así a la eternidad, en donde no hay una finalidad, no hay un fin. La concepción cristiana de la historia sí presenta una finalidad, un inicio y un fin. Pero no quiere decir que sea plana, sino que tiene estos movimientos, ¿no? Estos movimientos de crisis y de reconstrucción. Ok, gracias, doctora. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues sigamos adelante y una vez que terminamos la raíz y los aportes del judeocristianismo, bueno, pues nos corresponde, ya yo les había avisado que Tomás, Kant, Hegel y Kierkegaard los van a ver ustedes en
en los modelos antropológicos, seguramente ahí los van a ver, y entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, pues es escalar las ramas de ese árbol, ¿no? Este árbol ya hemos visto sus raíces, de dónde emana esta forma distinta de pensar a la persona, de responder a la pregunta ¿quién soy? Y ahora vamos a ver también de manera panorámica las corrientes del personalismo. Digo de manera panorámica porque si alguien me dice, uy Lourdes, nada más vimos el nombre del autor, en esta clase vamos a ver las corrientes del personalismo, pero en las siguientes clases vamos a ir analizando las escuelas por escuela. Por ejemplo, la escuela francesa, y entonces analizaremos uno a uno a los autores que corresponden a la escuela francesa, luego a la escuela polaca, luego a la escuela alemana y finalmente a la escuela española. ¿De acuerdo? Esto también es una clasificación de los autores del personalismo, estudiarlos por las corrientes. Y esto es lo que les decía que vamos a hacer. Vamos a explorar las ramas del árbol del personalismo. Y empecemos con el personalismo comunitario. Esta es una corriente del personalismo. El comunitario. Pues, cuyo representante más importante es Emmanuel Mounier, pero existen otros. Por ejemplo, Lacroix es un pensador que forma parte de este personalismo comunitario. Jean-Marie Domenech también. Carlos Díaz actualmente, por ejemplo, también, que es un filósofo contemporáneo actual, vivo por supuesto, forman parte de esta corriente del personalismo comunitario que se va a caracterizar por la acción, ¿no? Y la transformación social. Este es el punto de partida. No tanto les interesa lo académico, es decir, generar teoría o teorización académica a nivel filosófico, sino más bien partiendo de dichos presupuestos filosóficos, llevarlo a la acción, porque la finalidad del personalismo comunitario es la transformación social, ¿no? Es la transformación social. Esa es la finalidad del personalismo comunitario. No tanto anclarse en la creación de un aspecto teórico, filosófico, académico, sino llevarlo a la transformación de la sociedad. Y de hecho, ya cuando veamos a Emmanuel Mounier a fondo, pues vamos a ver cómo pues algunos lo abandonan, ¿no? Algunos pensadores lo abandonan, como Maritain de repente, como Nedoncel, justo por eso, porque ellos lo que buscaban era mucho más la línea de la línea académica, la línea de la teorización filosófica y no tanto la acción social de transformar la sociedad. De hecho, la publicación Spirit, que es la publicación que genera esta corriente del personalismo, sobre todo, como ya dije, con Mounier, tenía esa finalidad, ¿no? Influir en la sociedad, el despertar personalista, el hacer que la sociedad se diera cuenta y cambiara, y siempre tiene este aspecto social. Carlos Díaz, que también lo vamos a revisar aquí en esta clase, filósofo español contemporáneo, fundador del Instituto Emmanuel Mounier, tiene dentro de sus proyectos la transformación social, ¿no? El Instituto Emmanuel Mounier no solamente es un instituto académico netamente, sino que va hacia la transformación social, hacia el impacto con las sociedades. Particularmente Carlos Díaz, por ejemplo, trabaja de repente con comunidades de base, con comunidades menos favorecidas, en donde lo que busca es un despertar social. El personalismo comunitario, esta corriente, hacia allá se enfoca. Después tenemos también la corriente del personalismo dialógico. Los filósofos llamados del diálogo. Ellos obviamente van a
poner el énfasis, el punto medular en la interpersonalidad, en el diálogo. El diálogo y la interpersonalidad como elementos claves de la construcción antropológica. Es decir, no se entiende la persona si no es en esta relación interpersonal y en diálogo. ¿Quiénes son sus representantes? Los llamados, como dije, filósofos del diálogo: Martin Buber, Emmanuel Levinas, Ferdinand Ebner, Rosenbay, Guardini, López Quintás. López Quintás, filósofo español también, contemporáneo y todavía vive. Él, por ejemplo, López Quintás, tiene una escuela llamada la Escuela del Pensamiento Creativo, en donde justo está a partir del diálogo, a partir de la creatividad dialógica, generar, ¿no? Una educación de la juventud. Interesante para los que les interese toda la cuestión, sobre todo con los jóvenes. Revisen, está su página como Escuela de la Creatividad de López Quintás, y bueno, a partir de dos movimientos que son dos movimientos a los cuales pues recurrentemente una persona llega, que es el éxtasis, por un lado, ¿no? Es decir, a través, cómo se descubre esta admiración por la persona, o lo opuesto, ¿no? Y utiliza mucho, por ejemplo, la música, la pintura, toda la cuestión artística, como para llevar a la persona a formarse justo en esta línea. Lo revisaremos también a todos estos personajes, pero ellos forman parte de esta corriente de personalismo llamado dialógico. Luego tenemos el personalismo ontológico clásico. Y aquí vamos a agrupar a los autores personalistas que tienen muchos elementos de la filosofía clásica, en particular del Aristóteles y Tomás, ¿no? Que es lo que entendemos como tomismo, la filosofía clásica tomista, que tiene obviamente que ver también con Aristóteles, dentro de su realismo. Y este intento de estos filósofos, sobre todo con Maritain, de a partir del tomismo dialogar con categorías personalistas, hacer un diálogo, pero sin dejar la estructura tomista, ojo, sin dejar la estructura tomista, siguiendo la estructura tomista antropológica, dialogar con los elementos personalistas de la modernidad. Esa es como la propuesta, por ejemplo, de Jacques Maritain, también de Stefanini, de Nedoncel, también, a partir de esta formación aristotélico-tomista y de sus categorías, dialogar con el pensamiento moderno. También del polaco Bartnik. Eso es lo que van a hacer. No dejar la estructura clásica abierta a un diálogo, ¿no? Por ejemplo, Maritain, cuando lo revisemos, pues él se abre desde el tomismo hacia, por ejemplo, la filosofía política, ¿no? Temas como la democracia, por ejemplo, los va a abordar y los va a tratar Maritain en este diálogo desde el tomismo hacia los elementos personalistas. A diferencia, por ejemplo, de la corriente del personalismo ontológico integral. Aquí ya es distinto. ¿Por qué es distinto? Los anteriores, el ontológico clásico, no dejan la estructura atomista. No la dejan. A partir de esta estructura es que entablan el diálogo. Mientras que los filósofos pertenecientes al personalismo ontológico integral, ellos van a tomar elementos de la filosofía clásica, de la estructura
aristotélico tomista, tomar elementos y hacer una síntesis con la filosofía moderna. Toman elementos, no siguen la estructura tomista, toman algunos elementos que puedan hacer síntesis con la filosofía moderna, con las categorías modernas del personalismo, pero no se quedan anclados en la estructura clásica, sino que toman algunos elementos. ¿Quiénes son estos representantes? Bueno, pues está definitivamente Karol Wojtyla. Si uno lee Persona y Acción, aunque no esté citado, uno puede detectar, sobre todo los que nos formamos en el tomismo, uno detecta los elementos tomistas, cómo están ahí presentes, pero propuestos de manera distinta, en diálogo o en síntesis con las categorías modernas. Por ejemplo, Wojtyla, de formación tomista, ¿no? Todos sabemos que él tuvo una formación tomista en el seminario de Polonia. Bueno, él tiene esta formación tomista, pero después empieza a dialogar con los modernos, básicamente con Scheller, ¿no? Entonces, pero hay esta síntesis y por eso la propuesta de Wojtyla es nueva. No es un resumen de esta con esta, sino es a partir de estos elementos en donde fue formado y en diálogo con los elementos modernos, hace una propuesta nueva. En el caso de Edith Stein es al revés, ¿no? Ella tiene una formación con filósofos modernos como Husserl, Scheller, y después, en su formación ya como consagrada, conoce a Santo Tomás y encuentra en Santo Tomás posibilidades de hacer síntesis con su formación moderna. Es a la inversa del Karol Wojtyla. Ahorita te doy la palabra, René. Entonces, es un movimiento inverso que el de Wojtyla, pero es el mismo resultado. Y, por ejemplo, cuando uno lee la estructura de la persona humana, pues es otra vez, ¿no? Encontrar estos elementos de la antropología clásica en diálogo con los elementos de la modernidad, y eso genera conceptos auténticos, novedosos, una nueva forma de entender a la persona humana. Y Juan Manuel Burgos, bueno, que todos lo conocen, también su propuesta se finca igual, ¿no? A partir de elementos de la antropología clásica en diálogo con autores contemporáneos, sobre todo él va a dialogar mucho con Karol Wojtyla. Y a partir de ahí propone una forma distinta de teorizar el personalismo, ¿no? Sí, René. Profe, no, que tenía un poquito de duda sobre todavía no manejo muy bien la estructura atomista. Entonces, cuando dice que se salen un poquito de eso, pues me queda un poquito como de vacío. Pero, por ejemplo, es esto de la acción y la responsabilidad, por ejemplo, que propone Karol Wojtyla. O sea, ¿eso se sale del otomista? El otomista sería más como esa estructura tripartita. A ver, no necesariamente, fíjese usted, no necesariamente en una obra se encuentra, sino en toda su obra de Karol Wojtyla podemos encontrar muchos elementos de la filosofía clásica. Otra vez, por clásica me refiero a la estructura antropológica aristotélico-tomista. A ver, un ejemplo. A ver si no los confundo más. La categoría de la acción no es propiamente de Karol Wojtyla. El tema de la responsabilidad puede ser. Déjeme ver con la categoría de la acción, ¿ok? La categoría de la acción no es propiamente una categoría wojtyliana, porque ya la encontramos en la estructura metafísica aristotélico-tomista. La encontramos en relación a la substancia, ¿no? Entonces, recuerden ustedes el modelo de la substancia. La substancia tiene un sustrato y un subsistente, pero además tiene varios llamados accidentes, ¿cierto? Dentro de esos accidentes, acuérdense, de accidentes de cualidad, cantidad, accidente de lugar, tiempo,
en fin, relación, ahí está la acción. La acción como accidente intrínseco de la sustancia. Bueno, esa categoría que ya está en la estructura tomista, Wojtyła la va a hacer dialogar con, ¿de acuerdo? ¿Con qué? Con la experiencia. Con la experiencia, por ejemplo. Con la ética y la propuesta antropológica de Scheller, por ejemplo. Y entonces va a encontrar ahí una nueva forma de entender la acción, como aquello que nos posibilita perfeccionarnos en lo que somos y que nos va a autodeterminar en lo que somos. Y que no es accidental, sino es propia de la persona. Pero como esta posibilidad de perfección. ¿Se entiende? Y no podemos hablar de la persona si no es en acción, es decir, en este movimiento de perfección. En fin, vea usted cómo a partir de una categoría tomada de la filosofía clásica, llevada a diálogo con la filosofía moderna, hay una propuesta nueva. ¿Se entiende? Ese es el ejercicio que hace Wojtyła. Stein lo hace al revés. Stein es formada en la filosofía moderna, pero después, por su formación religiosa, descubre la filosofía tomista y hace un diálogo. ¿De acuerdo, René? Eso es lo que hacen. Lo revisaremos a cada uno de estos autores ya de manera un poco más profunda para que tengamos, pero ese es el movimiento y por eso esta corriente es llamada personalismo ontológico, pero integral, no clásico. No se queda en la estructura tomista y desde ahí dialoga, sino que toma de esta y propone de manera integral una forma novedosa de entender a la persona. ¿Sí, René? Gracias, profe. Ok. Bueno, después vamos con otra de las corrientes, es la corriente del personalismo vitalista. Okay. Esta corriente de personalismo obviamente va a tener como punto de partida la vida personal, ¿no? La vida personal, no la vida como categoría, y aquí nos suena Ortega, ¿no? Ortega tenía como punto de partida la vida, pero para los personalistas, vitalistas, es la vida, pero de la persona, ¿de acuerdo? Es decir, la vida personal, aquello que le compete por ser persona, o lo más personal de la persona. Ese es el punto de partida. Y obviamente no separan a la persona de su circunstancia vital, porque también es parte de lo que es la persona. Y entonces, si hay esta relación entre persona y circunstancia, ¿de acuerdo? Entonces se entiende la vida de la persona o la vida personal como proyecto, como un quehacer, como una vocación que hay que cumplir, o un proyecto vital que hay que cumplir dentro de una circunstancia, es decir, dentro de un tiempo y dentro de una historicidad. Y entonces mi biografía está instalada en una circunstancia, que es distinta a la circunstancia que está viviendo René. René tiene una vida personal instalada en una circunstancia distinta que la mía. Pero ambas son una vida personal, ¿de acuerdo? ¿Quiénes serían los representantes? Pongo entre paréntesis a Ortega y Unamuno, porque hay muchos pensadores como Juan Manuel Burgos que dicen que no son personalistas, ni Ortega ni Unamuno. Pero lo que sí no podemos negar es que sí influyeron en la formación de otros personalistas, como quienes, como Julián Marías, discípulo de Ortega, ¿no? Reconocido, su mejor discípulo, dice Ortega, ¿no? De Marías. Zubiri, discípulo de Ortega. Laín Entralgo, igual. Y también Unamuno influye en estos pensadores,
¿no? Influye con todo lo que son las novelas de Unamuno, en donde el drama humano está plasmado ahí, ¿no? En fin, entonces, ¿quiénes serían los propiamente reconocidos por los teóricos como personalistas vitalistas? Marías, Zubiri, Entralgo, ¿de acuerdo? A veces también María Zambrano. Ortega y Unamuno, algunos teóricos dicen solo influenciaron a, porque no cumplen todos los rasgos personalistas, por ejemplo, ¿no? En fin, hay otros estudiosos orteguianos que dicen, bueno, pues sí, Ortega puede ser considerado personalista. Si me preguntan, Lourdes, ¿tú qué piensas? Yo creo que no. Yo creo que fueron grandes influencias del pensamiento de los personalistas María, Zubiri y Entralgo. Eso, como da el juicio la historia del pensamiento. El mismo Julián Marías, una vez que se le preguntó si era considerado personalista, él dijo que no. Dijo, no, a mí los ismos no me gustan, ¿no? Entonces, claro, después la historia es la que va a proporcionar esta teorización y decir, por supuesto, que Julián Marías, a partir de su obra Antropología Metafísica en adelante, todas sus obras tienen como punto central a la persona y los rasgos que ustedes ya pueden detectar de los filósofos personalistas. Habla de la relación, habla del amor, habla de la acción, de la sexualidad, de la interpersonalidad. Todos estos rasgos están en estos autores. ¿De acuerdo? Un rasgo muy importante, pues siempre será la apertura a la trascendencia. Desde la antropología, ¿eh? Es un rasgo en todos los personalistas, los autores personalistas. Es la apertura a la trascendencia. ¿De acuerdo? Sin necesidad de credos, pero apertura hacia lo absoluto. Y eso absoluto entendido como un ser personal. A mí me parece que Ortega no llega a eso, ¿no? Habría que preguntarle a Nieves Gómez. Pero me parece que Ortega no llega a esto, ¿no? A esta apertura. Entonces, ahí tendríamos un punto para decir Ortega, pues personalista, no, influyó mucho y tiene una trascendencia importante. Su propuesta del vitalismo es fundamental, pero no sé si sea considerado personalista, ¿no? Ahí tengo mis dudas. ¿Ok? Bien, y después tenemos otra corriente que es el personalismo existencialista. Había una mano levantada. Sí, profe. Quiero hacerle una preguntita. En psicología hay un salto importantísimo, por ejemplo, del solipsismo a considerar la interacción, de considerar el sujeto como el hecho en sí mismo y considerar pues, lo intrapsíquico, a considerarlo como ser relacional. Y aquí vienen otras teorías pues como ecológicas, contextuales y todo eso. Aquí en este personalista me pregunto si eso coincide con ese vitalismo, cuando considera no solamente el sujeto, sino está hablando de su interacción con el contexto, que de cierta manera haga parte pues como de su ontología. Ahí entraría como esa perspectiva ecológica. Bueno, a ver, lo ecológico, ¿se refiere usted a la relación con el ecos, con la naturaleza? ¿Con el mundo? Sí, hay una teoría ecológica de Ulrich von Fremdender. Habla del mundo, pero más que todo, pues, como de las interacciones sociales. Y desde las escuelas de terapia familiar, pues, que se considera la persona que se forma en relación a su contexto, se habla de la interacción, se habla de la teoría sistémica. Y entonces habla de ese contexto que ayuda a subjetivar a la persona. Entonces, no sé si se puede hacer un paralelismo, si aquí este vitalismo significa esa interacción con los otros,
o no es solamente con los otros, sino también con sus circunstancias. Es que, a ver, hay que entender la circunstancia. La circunstancia es en donde mi ser personal está instalado. O sea, mi circunstancia es mi instalación de mi ser, que implica lo ecológico, lo relacional, incluso, por ejemplo, regresándome al anterior, al vitalismo, Marías dice, al hablar de circunstancia, que para entender la circunstancia hay que entender el carácter de menesterosidad de la persona. Estamos necesitados de esa circunstancia. Yo necesito de las cosas, o sea, si yo no me alimentara, si yo no tuviera oxígeno para respirar, yo necesito. Es el carácter de la menesterosidad. Soy necesitante, incluso teniendo, necesito, ¿no? Dice Marías, porque necesidad no hay que entenderlo como faltante. Eso es distinto, ¿no? A mí si me falta $1, lo tomo y ya lo tengo. Pero la necesidad va más allá de lo faltante, de lo que me falta. La necesidad es continua, hay una continuidad de la necesidad. Y incluso tenemos necesidad de las personas, ¿no? Necesidad de las personas. Es distinta a la necesidad de las cosas, muy distinta. Y esa necesidad es inagotable. Bueno, la menesterosidad es un componente esencial de la circunstancia, entendida como instalación. Yo estoy instalado en una circunstancia y no me puedo conocer, pensar, vivir si no es en una circunstancia. La circunstancia que estoy viviendo yo ahora. Y en esa circunstancia me descubro como menesteroso. ¿De acuerdo? Como necesitante, siempre. De todo. De todo. De todo. Desde comida, oxígeno, las cosas y sobre todo de las personas. Esa es mi circunstancia. No sé si respondí o di, a veces no intento responder, sino dar como más preguntas y atormentarlos más con preguntas, ¿no? Y con preguntas y con hilaciones. La filosofía está hecha de hilaciones, hay que ir hilando, ¿no? En lo que ya nosotros tenemos como bagaje y lo nuevo que vamos aprendiendo, lo vamos hilando y vamos tejiendo, ¿no? Esa es como la filosofía. Bueno, ojalá que le genere un poco más de preguntas, pero es así como se entiende la circunstancia, ¿no? Por lo menos en estos autores de influencia orteguiana. ¿Ok? Bien, bueno, pues vamos con la última, porque ya estoy en tiempo, pero me permiten 2 minutos para terminar esta. Esta corriente, el personalismo existencialista, tiene como punto de partida la existencia, ¿no? La existencia personal, obviamente. La relación que hay entre existencia y filosofía, esta categoría tan importante para la modernidad, entendernos como existentes. Obviamente, a partir de ahí, pues defienden la dignidad de la persona y rechazan cualquier cosificación o alienación objetivista, ¿no? Esto queda rechazado en general por el personalismo. Ellos van a ser los más fuertes en la oposición de intentar definir o conceptualizar a la persona o a la vida personal o a la vida humana. No se puede definir, no se puede conceptualizar, no podemos hacer eso, porque siempre es un constante, la existencia siempre es dinámica, se va haciendo, ¿no? Es dramática. Y por lo tanto, si la intentamos cosificar, definir, pues la reducimos. Le quitamos esta capacidad dinámica que la convierte en un misterio. La existencia humana es un misterio. Y si ya con esta palabra le suena a Gabriel Marcel, sí.
Gabriel Marcel sería un personalista existencialista, ¿no? Que habla de la persona es un misterio, no lo podemos abarcar, no lo podemos reducir, no lo podemos. Lo único que podemos hacer es narrarlo, ¿no? Narrarlo. Otro autor sería Luigi Paraison, que también de la escuela italiana, que también se puede llamar un personalista existencialista. Punto de partida, la categoría de la existencia, sobre todo la existencia personal. No la existencia como tal, sino la existencia personal. El drama de la existencia personal. Bien, hasta aquí terminamos porque ya estoy fuera de tiempo y para la siguiente clase empezamos el abordaje por escuelas. ¿De acuerdo? Me faltó esta, la vemos para la siguiente clase porque ya no nos da tiempo, ya estamos, son 12:03, entonces no quisiera quitarles el tiempo. Termino esta para la siguiente clase y empezamos ya por escuelas. Vamos ahora por escuelas, empezamos con la escuela francesa. ¿De acuerdo? Muy bien, pues un gusto como siempre estar con ustedes, compartiendo, dialogando con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Chao. Buen fin de semana a todos. Nos vemos el jueves. Gracias, Saludos, doctora. gracias. Espero que no hayan tenido problema con la entrega.